Mira, Bisuete. Ok. Gracias, Alejito. Buenas noches con todos y con todas. Les reitero la bienvenida a esta nuestra sexta clase del curso de costos de producción del arándano. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el material que tengo preparado para el día de hoy. Me confirman si ya se puede ver. Confirmado. Ya. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la clase. Bueno, continuamos en nuestro tercer módulo referente al cálculo de la rentabilidad como tal. Ya habíamos visto la clase anterior cómo hacer una evaluación económica como tal, o sea, solamente basada en qué renta vamos a generar y en si el proyecto es viable o no, en el aspecto económico, ¿no? Sin considerar que pueda existir alguna, bueno, que pueda darse alguna situación que impida que nosotros alcancemos esas metas económicas. Hemos visto cómo plantear los costos, luego de un análisis de una ingeniería del proceso. Así que ahora lo que nos compete revisar, evaluar, es como tal los riesgos. ¿Cuáles pueden ser los riesgos de nuestra inversión? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgos, nosotros los podemos categorizar en algunos, ¿no? En algunas categorías, valga la redundancia. Y en esta clase lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los posibles riesgos que van a tener o que pueden tener un impacto negativo en nuestra inversión de arándanos. Vamos a también evaluar cómo se puede hacer un análisis de sensibilidad, qué es esto y cuáles son las metodologías o las alternativas que nosotros podemos tomar para poder gestionar estos riesgos. ¿Ok? Entonces, para empezar, con nuestro apartado de conocimientos previos, vamos a abordar primero el tema de por qué es necesaria la evaluación de riesgos en una inversión. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, los riesgos económicos, ambientales y sociales pueden tener un impacto significativo en el precio al que se va a comercializar nuestro producto, así como los lugares de destino y la producción. Entonces, si bien es cierto, yo como les había dicho en la clase anterior también y en otras clases, es bastante complicado poder garantizarnos nosotros que nuestra inversión va a ser 100% segura. Entonces, la realidad de proponer costos de producción, de hacer una evaluación económica y de hacer una evaluación de riesgos, como habíamos dicho, es siempre tener, o bueno, tomar decisiones acertadas. Eso habíamos dicho, incluso desde el punto en el que se propone la ingeniería del proceso, o sea, qué es lo que vamos nosotros a, a ocupar o qué metodologías vamos a utilizar para el manejo agronómico. Entonces, si vamos con ese enfoque, la evaluación de riesgos precisamente nos sirve también para tomar decisiones y para prever ciertas situaciones y que no generen un impacto que sea significativo o demasiado significativo en nuestra inversión, como les había dicho. Nada ni nadie nos puede garantizar que nuestra inversión, o que en este caso nuestro proyecto, esté libre de cualquier afección en el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una evaluación previa para poder identificar cuáles son los riesgos que podrían, bueno, o a qué riesgos, mejor dicho, nuestra inversión es susceptible, qué medidas podemos tomar para poder amortizar los daños generados por estos, si es que incidieran como tal, estos riesgos en nuestra inversión. Y también es importante considerar que los riesgos no solamente pueden tener un impacto en el precio al que yo voy a comercializar, como podemos ver aquí, sino también en los lugares de destino y en cómo yo produzco. Así que por eso
es importante que nosotros tengamos el panorama claro acerca de cómo identificar estos riesgos, cuáles son y las medidas que vamos a tomar. Entonces, por eso es necesario que también se haga una evaluación de riesgos, no solamente ya hacer una evaluación, un análisis económico como habíamos visto. Dicho esto, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de un análisis de sensibilidad, ¿ok? Entonces, la definición que tenemos aquí es que el análisis de sensibilidad es una técnica de previsión, como les decía, prever, anticiparnos, que nos ayuda a evaluar cómo los cambios de una o algunas variables podrían afectar el desarrollo de nuestro proyecto. Como habíamos dicho, cambios de precios, riesgos, desastres naturales. Entonces, el análisis de sensibilidad básicamente lo que propone o su objetivo es que nosotros nos planteemos escenarios imaginarios en los que por A o B situación yo no podría o bien alcanzar mi meta productiva o bien comercializar mi producto al precio que yo tenía previsto. Entonces, cosas de ese tipo, ¿bien? Y una vez yo tenga este escenario imaginario propuesto en el que las cosas no se van a dar como yo tenía planificado o previsto, voy a también decidir cuáles son las alternativas de mitigación. Entonces, el análisis de sensibilidad, como les decía, es considerar todos los riesgos y yo plantear escenarios en los que prácticamente todo me saliera mal, ¿ok? Y una vez yo tengo esa previsión, también definir qué acciones puedo tomar. Ahora, como podemos ver en esa imagen que está en la diapositiva, que está bien chévere y es ilustrativa. El análisis de sensibilidad va a permitir que yo a futuro, en caso de que me pueda encontrar con alguna situación, como les decía, que esté fuera de mi control, por supuesto, yo pueda evitar o mitigar hasta cierto punto los efectos de esa situación, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Está la mano aquí de la persona deteniendo a los dominóes. Si bien es cierto, como les decía, yo no puedo evitar que ninguno de los dominóes caiga nunca, pero lo que sí puedo hacer es actuar de manera oportuna para evitar, en este caso, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Pongo aquí la mano para que ya no se sigan derrumbando los dominóes. Asimismo, yo voy a actuar en mi inversión. Si es que ya mi proyecto se ve afectado por, por alguna, como les decía, por alguna situación adversa ajena a mi control, yo puedo tomar acciones que eviten que esos efectos se sigan extendiendo y que me hagan perder, por ende, mi inversión. Entonces, para yo poder hacer un análisis de sensibilidad, es decir, ya haber identificado todos los riesgos, proponerme escenarios imaginarios, yo tengo que conocer primero cuáles son los riesgos a los que puede ser susceptible una inversión. Entonces, hablemos primero del riesgo de precio, ¿ok? Entonces, el riesgo de precio tiene que ver con las pérdidas del valor de un activo, en este caso de mi producción, debido a a la volatilidad de su precio en el mercado, ¿ya? Ese es el concepto como tal. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere el riesgo de precio? A que por adversidades, como tal, el precio de mi producto caiga. Entonces, como nosotros habíamos visto en la evaluación económica, el precio competitivo es un factor, bueno, o sea, pareciera por simple lógica que solamente el precio va a influir en mi rentabilidad. Ya habíamos visto que no, pero por supuesto el precio, perdón, es una parte fundamental de mi rentabilidad como tal. Entonces, vamos a ver cuáles son las situaciones por las que el precio, en este caso del arándano, podría decaer. Por supuesto, bajo ciertas condiciones, el precio también podría aumentar, o vamos a ver más adelante. Pero, como les había dicho, siempre para estimar costos de producción, hacer una evaluación económica, yo tengo que plantearme los escenarios más negativos. Entonces, por supuesto, hay situaciones en las que, como les decía, el precio se va a incrementar,
pero ahora los riesgos sobre todo van a ser analizados con la perspectiva de que mi precio caiga, porque en ese caso voy pues a perder. Entonces, vamos a ver cuáles son las situaciones que pueden generar que el precio de mi producto caiga, ¿ok? Entonces, hablando del riesgo de precio, tenemos que primero, las fluctuaciones en los precios del arándano podrían variar significativamente, perdón, debido a cambios en la oferta y en la demanda. Globales, sobre todo, si es que yo estoy proyectado o proyectada a exportar, y también a cambios en la oferta y demanda locales, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el tema de la oferta y la demanda en el precio? ¿Ya? Nosotros estamos familiarizados con estas fluctuaciones de precio en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Ahora, hay un concepto económico que se utiliza y que es bastante importante para yo comprender por qué es que el precio de un bien o de un activo, en este caso del arándano, puede variar con base en las fluctuaciones de la oferta y la demanda, y es del equilibrio de mercado. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos gráficos que se refieren al equilibrio de mercado porque es importante que nosotros conozcamos esta dinámica. Bien, entonces básicamente la relación entre la oferta y la demanda determinan también el precio de un bien, en este caso del arándano. Ahora, hablemos de la oferta. Por supuesto, y como habían mencionado, no recuerdo si fue en nuestra primera clase o en el webinar que habíamos dicho, había bastante duda entre los productores diciendo que sobre todo se relacionaba con esto de que ya hay algunas personas que están interesadas en producir arándano. Entonces me decían, ¿y qué va a pasar si es que ya el mercado se ocupa como tal? Y fue una excelente pregunta. Esto se relaciona con la oferta, ¿no? La oferta es la cantidad producida. Entonces, si es que hay un exceso de oferta comparado con el consumo, por supuesto, el precio del arándano va a decaer. Esa es la relación que podemos entender también. Ahora, si es que en cambio hubiera poca oferta y la demanda se incremente, por supuesto el precio va a subir. Ahora, ¿y por qué factores se puede alterar la oferta y la demanda? Hay muchas situaciones que tenemos que considerar. Sobre todo puede ser, por ejemplo, en el caso, hablemos ya como tal de las preferencias de los consumidores. Esa ha sido una ventaja para el arándano como tal, porque como habíamos dicho en nuestras primeras clases, el arándano es un distintivo de vida saludable ahora. Tiene algunas características nutricionales, nutracéuticas, entonces eso ocasiona que la demanda aumente. Bien, pero asimismo puede haber otras situaciones que generen que la demanda sea global o local, disminuye. En este caso hablemos de que, por ejemplo, podría ponerse en boga la producción de otra fruta que quizás es una situación inventada, ¿no? No estoy diciendo que hay alguna fruta que pueda ser ya competidor de la arándano. La baya que es, bueno, en cuanto a consumo y preferencia del consumidor, la más cercana para la arándano para competencia es la cereza, pero tienen características muy diferentes. Entonces, como les decía, en el hipotético caso de que se pusiera en boga un fruto que fuera tal vez mucho más nutritivo, con otras propiedades y que fuera tal vez más barato. Esto podría hacer que la demanda del arándano disminuya y por tanto va a haber una sobreoferta y mi precio va a disminuir. Entonces, la interacción entre la oferta y la demanda siempre tiene que considerarse y yo tengo que estar al tanto de cómo se está dando la situación. Si es que yo estoy produciendo para el mercado nacional, tengo que informarme. Si es que igual yo estoy produciendo para el mercado internacional, de la misma forma. Hay otras situaciones también que pueden ocasionar que la demanda disminuya o que la oferta supere a la demanda, pero pues sobre todo yo este factor no lo controlo.
Entonces, lo único que puedo hacer es estar al pendiente. Bien. Otro factor que podría ocasionar que el precio de venta del arándano disminuya es que el precio de los insumos y productos agrícolas se ve afectado. En este caso, que se suba, ¿no? Sobre todo por cambios en las políticas comerciales o recesiones económicas. Bien, entonces cuando hablamos de políticas comerciales y recesiones económicas, podemos decir que, por ejemplo, como les decía, vamos a ir planteándonos escenarios súper negativos, ¿ya? Entonces, digamos que si yo produzco en Ecuador o en cualquier país, hablemos de Sudamérica, que son las realidades más cercanas a nosotros, justamente en el tercer o en el cuarto año que yo estoy produciendo, se va a proponer una política en la que los insumos agrícolas químicos mm, van a tener digamos, un 30% de impuestos. Pero no sería muy lógico, ¿no? Pero es para que tengan una idea. Entonces, en ese caso, los insumos agrícolas van a incrementar de precio y por tanto se va a hacer, bueno, en realidad para mí como productor o como productora, se va a hacer mucho más costoso producir, ¿ya? Entonces, como tal, el precio de venta ya, no va a variar, pero a mí me va a generar menos renta a la venta, porque yo estoy invirtiendo más de lo que tenía previsto. Y también si hablamos, por ejemplo, de recesiones económicas, que ya sería una situación generalizada del país que se dé por otros factores. Entonces, digamos que yo no pueda comercializar o estas recesiones ocasionen que no haya transporte y que yo no pueda hacer entregas. Si es que yo, por ejemplo, no cumplo con una entrega, sea para el mercado nacional o para el mercado internacional, por supuesto mi fruta, o sea, por la seriedad del contrato que se haya tenido, se va a cotizar en un menor precio. ¿Sí? Otro de los factores que puede hacer que se altere el precio de venta de mi producto, del arándano, sería que las nuevas regulaciones relacionadas con la protección ambiental, la seguridad laboral y la seguridad alimentaria requieran cambios costosos en las prácticas. Entonces, como habíamos visto, ¿no? O en cualquier producto agrícola, em, todo su manejo agronómico involucra muchas más cosas que solamente insumos y agua. Entonces, hablemos de la protección ambiental, por ejemplo. Si es que surgiera alguna política en el país que diga que los frutales tienen que ser obligatoriamente producidos solamente con insumos de origen orgánico, tal vez no necesariamente sean más costosos, pero como productores sabemos, ¿no? Conocemos que un manejo 100% orgánico, dependiendo también, bueno, de cómo se gestione, no siempre resulta efectivo. Entonces, por ende, ¿qué va a pasar? Mi producción podría, por ejemplo, disminuirse y, y en este caso yo no podría cumplir con el volumen proyectado. ¿Ya? Entonces no voy a tener los ingresos necesarios. Igual si hablamos de seguridad laboral y seguridad alimentaria, por ejemplo, que se incremente el sueldo básico en un 50%, ya esto va a inflar muchísimo los costos que yo tenía previstos, entonces no voy a tener los mismos ingresos. Eso también se tiene que considerar. Ahora, otro dato que es bastante importante es que según ya la FAO, de manera general, se prevé una disminución relativa de los precios de los productos agrícolas a largo plazo. ¿Por qué? Por supuesto, no estamos diciendo que de aquí a 10 años cada kilogramo de productos agrícolas va a costar la mitad de lo que costaba antes, que es una situación verdaderamente alarmante. No. Pero de manera general, con el paso de los años, ya se prevé que en sí los precios de los productos agrícolas van a disminuir y esto está relacionado con la automatización de los procesos. Ahora, nosotros habíamos visto que se pueden ya automatizar muchísimas acciones y que esto nos ahorraría costos, pero por ende, más adelante, ya si es que de manera general ya casi todos los procesos productivos están automatizados y esto involucra
que haya una reducción en los costos de producción, también se van a reducir los precios de venta. Entonces, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Y también hablemos de que otro de los riesgos de precios es la volatilidad del mercado. Bien, hablando de la volatilidad, habíamos visto que para poder proponer una evaluación económica se tenía que hacer primero un estudio de mercado, ¿no? Y con los datos que habíamos podido analizar, es evidente que el mercado del arándano está en crecimiento constante, ¿sí? No es un producto cuya demanda se incremente solamente en ciertas temporadas, en ciertos años se ha visto casi nula, es permanente y está en crecimiento constante. Pero de todas formas, no se tiene garantía de que esto permanezca siempre así. Entonces, esto también es un riesgo, se tiene que considerar. Y esto podría alterar el precio de venta de mi fruta. Ahora, como les decía, para hablar un poquito del equilibrio de mercado. Estos gráficos están bastante sencillos, hay muchísimos otros que son mucho más desarrollados, pero ahora lo que nos interesa conocer es por qué se da esta fluctuación en los precios, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver aquí en los grafiquitos, esta línea de color rojo se refiere a la oferta, ¿sí? Y la línea de color azul se refiere a la demanda. Entonces, ¿cuándo hay un exceso? ¿Ya? Nosotros podemos ver un exceso de producción cuando la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Entonces, en este caso, ¿qué iba a pasar? El precio va a disminuir, ¿ok? Em, por muchas situaciones, también porque las empresas van a querer liquidar su inventario y cuando hay una liquidación para que yo pueda cumplir con la entrega, pues obviamente voy a tener que vender a un precio menor. Bien, en cambio, el gráfico que tenemos justamente en el medio hace referencia al equilibrio de mercado, como les decía. Entonces, aquí nosotros podemos ver que justamente este puntito que, que representa la relación entre la oferta y la demanda está en el centro. Bien, esto, bueno, sería mucho mejor que exista un exceso de demanda para que nuestro precio incremente, ¿no? Pero en realidad, si es que nosotros hablamos en términos financieros, es mucho mejor que la oferta del producto y la demanda se mantengan en equilibrio, porque esto también no va a generar incertidumbre, nos va a dar seguridad, nos va nos va a ayudar sobre todo a cumplir con los objetivos que nos hayamos propuesto. Entonces, yo sé que tal vez uno puede desear, qué sé yo, que uno de nuestros principales competidores por alguna situación, hablemos de un desastre natural, tal vez deje de producir y en este caso haya mucha demanda y nosotros que vamos a ser los ofertantes, si es que hablamos de exportación, ¿no? Nosotros que vamos a ser los ofertantes vamos a aprovechar esa situación y comercializar a un precio más elevado. Pero en realidad todo, o sea, todo lo que involucre un desequilibrio genera incertidumbre para nuestro proyecto. No está tan bien siempre. Y hablemos de cuando existe un exceso de demanda, como habíamos dicho. Cuando hay más demanda de lo que se produce, en cambio se genera escasez y la escasez del producto ocasiona que el precio se eleve. ¿Ya? A nosotros lo que nos importa para poder hacer más adelante el análisis de sensibilidad es cuando hay un exceso de oferta. Exceso de oferta conlleva a que disminuya el precio de venta. ¿Ya? Ahora, hablemos de otro riesgo. Está también el riesgo de mercado. Entonces, ¿a qué se refiere el riesgo de mercado? El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas financieras debido a movimientos adversos, factores del mercado, como las tasas de interés, los tipos de cambio, o sea, los cambios de la moneda, los precios de acciones, por ejemplo, y de las materias primas, ¿ya? Entonces, como tal, estas situaciones que pueden influir en la dinámica del mercado
de la comercialización, igual me pueden perjudicar. Ahora hablemos de que en este caso el precio de venta no se verá afectado para nada, sino yo voy a tener que enfrentarme a otros escenarios, ¿bien? Entonces, en este caso, hablemos de cuáles son los factores que pueden influir o sea, que afectan el riesgo de mercado, que ocasionan un riesgo de mercado, ¿ya? Como primer punto, tenemos los acontecimientos geopolíticos. ¿A qué nos referimos con acontecimientos geopolíticos? En este caso pueden ser, por ejemplo, situaciones, hablemos exactamente de guerras, ¿ya? Cuando se dan guerras o hay una ruptura de tratados comerciales, no se puede como tal vender el producto si es que hablamos de exportación. Por ejemplo, si es que tomamos en cuenta, bueno, no quisiera mucho que lo tomemos como algo político, sino más bien como una forma de ilustrar lo que trato de decirles. Digamos que en esta guerra de gas, si nosotros como ecuatorianos, bueno, somos proveedores de algunos productos agrícolas, políticamente escogiéramos un bando, y por esas situaciones que muchos presidentes no lo hacen, se van a perjudicar las exportaciones, ¿ok? Entonces, como les decía, esto estaría fuera de nuestro control, pero va a impedir que nosotros podamos comercializar de manera internacional la fruta. Entonces, el precio va a ser el mismo, no ha habido fluctuaciones en la oferta y la demanda, pero esta situación va a ocasionar que yo ya no pueda comercializar el producto. También hablando internacionalmente, ¿no? Hablemos del cierre de los protocolos fitosanitarios de exportación. Entonces, como yo les decía, Ecuador tiene abierto un protocolo fitosanitario de exportación para más de 30 países actualmente, pero en realidad es complicado bueno, mejor dicho, si es que se incumple con alguna de las normativas que son necesarias para que se puedan mantener estos protocolos fitosanitarios, se van a cerrar. Y no necesariamente esto tiene que ver con porque bueno, hay algunas empresas exportadoras como tal. Nosotros no somos Ecuador exportando, o sea, hablando ya del Producto Interno Bruto, claro que sí, nosotros consideramos a la cantidad exportada, a la riqueza generada como Ecuador, pero supongamos que alguna empresa incumplió con un certificado sanitario de exportación. En este caso, dependiendo también de cómo se maneje el país que nos está comprando arándano, lo que va a hacer es cerrar el protocolo fitosanitario para el arándano ecuatoriano. Entonces, en este caso sí nos afecta de manera general. También, por ejemplo, si es que hubiera falsificación de documentos, porque lastimosamente, como en todo el mundo y en todos los campos, hay ocasiones en que tal vez las empresas, por abaratar costos o por falta de tiempo, se saltan la normativa que tienen que cumplir para obtener algún documento y falsifican. Si es que se falsificara un documento igual, este protocolo fitosanitario se cerraría y ya nos perjudicaría de manera general. También si es que, por ejemplo, se encontrara en una de las inspecciones sanitarias una plaga cuarentenaria. Ya las plagas cuarentenarias son plagas que no están presentes en el país que está comprando como tal el arándano, y si es que no se ha tenido un adecuado manejo agronómico enfocado en este tema, porque una vez cuando se hacen los acuerdos de exportación, ya como tal se evalúan todas estas cosas, ¿no? Entonces ya se tiene conocimiento de lo que se tiene que hacer. Pero sí es que, como les decía, no en todas, en alguna de las fincas, porque puede suceder, no ha habido un manejo agronómico adecuado y una plaga cuarentenaria es detectada, el protocolo fitosanitario de exportación se va a cerrar y nosotros nos vamos a quedar sin mercado internacional. Entonces, esto es algo que también puede pasar y está fuera de nuestro control, porque si es que si yo soy exportadora,
y yo tengo un manejo agronómico, un manejo integrado de plagas y enfermedades súper minucioso, pero alguna otra empresa exportadora que sobre todo lo hace en grandes volúmenes incumplió con eso, el protocolo se va a cerrar para todo el país. Entonces, eso es algo que también se tiene que considerar. También el riesgo de mercado se verá, mejor dicho, las fluctuaciones en la cotización de las divisas van a influir en el riesgo de mercado. Bien, entonces, ¿qué son las divisas? Son monedas internacionales que se utilizan para cotizar en algunos países, incluso si es que esa no es la moneda del país, hablemos del dólar, es la más común. Nosotros como Ecuador tenemos la ventaja de estar dolarizados. Por supuesto, cuando fue la dolarización no resultó tan beneficioso, ¿no? Pero si es que hablamos de en la actualidad, tenemos la ventaja de que cotizamos exportaciones en dólar, en nuestra moneda nacional. Pero supongamos que yo como exportador igual firmé un acuerdo para vender a China, ¿ya? Y de aquí a 3 años la cotización del dólar baja muchísimo. Está en el 50% nada más de lo que era anteriormente. Esto, por supuesto, me va a generar problemas porque, primero, no va a ser seguro que yo pueda seguir comercializando porque como la cotización ha variado, puede que ya yo no pueda tener compradores seguros. Además de que si es que yo hice ya el trato en dólares y la cotización del dólar disminuye, eso me va a perjudicar porque no voy a generar la renta que yo tenía prevista. Bien, entonces, esa es otra situación que se tiene que contemplar en el riesgo de mercado, ¿ya? Ahora, por supuesto, el dólar es una moneda bastante estable actualmente, pero pues nosotros no tenemos control sobre esas situaciones, ¿no? Y no sabemos qué es lo que puede pasar y qué es lo que se puede generar. Lo interesante es que nosotros igual tengamos esa idea, ¿ya? También podría ser que, por ejemplo, yo hago un acuerdo de exportación y cotice en yenes. Entonces, en su momento yo decía, bueno, pues el yen está estable y más adelante varía la cotización, eso me va a perjudicar, ¿ya? Otra de los factores que podrían tener una influencia negativa en mi mercado es la inflación, ¿ya? ¿Qué es la inflación? Es básicamente la pérdida del poder adquisitivo de una moneda. Más adelante tengo una diapositiva para que hablemos solamente de esto de la inflación porque es bastante importante y hay que considerar. Nosotros en nuestro día a día hemos estado bastante relacionados con este término, con la inflación. Yo creo que generalmente escuchamos y decimos es que la inflación nos afecta incluso en las películas, pero es importante que nosotros comprendamos por qué se genera la inflación, ¿ya? Entonces, si es que hay inflación, por supuesto, a mayor inflación, yo voy a tener que comercializar de manera distinta o se puede afectar esta parte. Ya vamos a ver por qué más adelante, ¿bien? Y también hablemos de variaciones en las tasas de interés, básicamente las tasas de interés de los préstamos, ¿ya? ¿Y por qué pueden cambiar estas variaciones? Sobre todo porque hay alguna alteración en las políticas monetarias. Ahora, para Ecuador, así como en muchos países, el ente que regula las políticas monetarias y que también está encargado de manejar de forma adecuada o bueno, de gestionar las políticas económicas para que no se incremente demasiado la inflación, es el Banco Central del Ecuador. Entonces, digamos que la tasa de interés de los préstamos de aquí a algunos años se duplica, ¿ya? Y yo estoy cotizando, mejor dicho, yo estoy comercializando mi producto en el mercado nacional, como les decía. Ya vamos viendo cuáles son los riesgos y ya me voy adentrando un poquito en el análisis de sensibilidad. ¿Sí? Me voy creando escenarios, ¿ya? Entonces, digamos que de aquí a 3 años, como les decía, la tasa de intereses de los bancos se triplica. Yo como estaba vendiendo aquí en el mercado nacional,
tenía un acuerdo de venta con una empresa que iba a producir mermelada de arándano, ¿ya? Pero esta empresa iba a comprarme mi producto, o sea, para su inversión, porque ellos también, por supuesto, van a tener un proyecto de inversión, ¿no? En maquinaria y todo. Entonces, ellos se iban a valer de un préstamo para poder adquirir mi mercancía. Como habíamos visto, el arándano produce por algunos años, ¿ya? Entonces, yo ya puedo hacer estos acuerdos a futuro. Y digamos que varían las tasas de interés y aunque yo ya tenga firmado un contrato, pues hay algunas formas en que de todas formas esa obligación no se puede cumplir, incluso si es que hay alguna sanción. Pero digamos, yo tenía firmado un contrato, se triplican las tasas de interés y esta empresa que me iba a comprar mi mercancía dice, para mí ya va a ser imposible comprarle su mercancía. Como les decía, incluso si es que se tiene un contrato firmado, tal vez puede haber una cláusula de alguna sanción en caso de que se incumpla completa o parcialmente la compra, pero de todas formas esto no me asegura que yo voy a obtener toda la cantidad ya en dinero, ¿no? Que yo tenía prevista. Entonces no voy a tener mercado, no voy a tener a quién vender. Y si es que incrementan las tasas de interés, para muchos compradores va a ser más difícil adquirir mi producto. Entonces, por eso es que estas variaciones también ponen en riesgo mi mercado, ¿ya? Y otro riesgo que, bueno, es importante considerarle también es el riesgo de liquidez. Y esto va relacionado con el riesgo de mercado, ¿ok? El riesgo de liquidez básicamente se refiere a que mis ganancias, o mejor dicho, lo que yo estoy obteniendo, porque no necesariamente puede ser en capital, se transforme en dinero, como tal, aprovechado. Ahora, hablemos de que para el caso del arándano, si es que yo hago una venta en un determinado momento, pues voy a recibir el capital automáticamente. Pero este riesgo de liquidez, sobre todo, es bastante elevado para inversiones en las que, por ejemplo, se pueden ver solamente los réditos, digamos, una inversión X en la que a mí no se me va a pagar como tal en capital, sino, digamos, por ejemplo, en acciones, ¿ya? Este es un riesgo también, porque yo no tengo la certeza de que esas acciones se puedan convertir o cómo se van a convertir automáticamente en dinero. Porque, digamos, a mí me van a pagar con acciones y por eso los acuerdos también de pago es para que tengan en consideración eso. Si es que yo voy a hacer algún contrato o voy a firmar algún acuerdo de venta, y digamos que yo firmo y me dicen, me van a pagar con acciones de Corporación La Favorita, ya que es una empresa que está bien constituida. Entonces yo en ese momento digo, bueno, en este momento el precio de las acciones del Favorita está súper bueno, ya no hay problema, yo le voy a vender y me van a pagar con acciones. No es común, pero es para que tengamos una idea. Entonces ya me pagan con acciones y resulta que justo antes de que yo las convierta en capital, antes de que las venda para poder ya tener mi interés, el precio de las acciones baja. Entonces, a eso se refiere el riesgo de liquidez, a con qué facilidad o no yo puedo transformar los beneficios que tuve de la venta en dinero. Para los productos agrícolas es bien difícil que sean intercambios con otros rubros, ¿no? Es producto por dinero, pero es algo que se debe tener en cuenta también, porque cuando ustedes ya vayan a comercializar, si es que lo van a hacer, o cuando las personas a las que vayan a asesorar van a comercializar, puede que tal vez hagan algún acuerdo de este tipo. Entonces, el riesgo de liquidez también se tiene que considerar. Ahora, como les decía, vamos a abordar un poquito el tema de la inflación. Entonces, como les decía, la inflación, este es un paréntesis aquí en el riesgo de mercado, es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Entonces, como les decía, si es que nosotros hablamos ahora de un tema que está bastante bastante interesante, ¿no? El aumento del precio de la gasolina.
¿ya? Por el hecho de que aquí en Ecuador la gasolina esté aumentando de precio, no quiere decir que ya como tal la inflación esté aumentando, porque como vemos aquí, la inflación se refiere a un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes, ¿ya? Pero por supuesto, el incremento del precio de la gasolina va a influir. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan que la inflación de un país aumente? Como les decía, lo primero es la pérdida del poder adquisitivo, de la moneda. Para el caso específico de Ecuador, hablemos del dólar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la pérdida del poder adquisitivo? A que básicamente con, con más dinero yo voy a comprar lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo antes, para poder comprar, digamos, un paquete de esferos, invertía $2, si es que la inflación aumenta, ¿cierto? Quiere decir que para comprar ese mismo paquete yo voy a tener que invertir $3. Eso es básicamente el resumen. Y esa pérdida del poder adquisitivo, ojo, no estamos hablando de que ahora, de que se incrementó el precio de las pinturas, ¿no? Sino que como el dólar cuesta menos a nivel global, yo voy a tener que invertir más. Y eso nos afecta sobre todo para el tema de las exportaciones, ¿ya? Que también se genera con la inflación, es la redistribución de la riqueza. ¿Qué queremos decir con esto? Como la moneda pierde su poder adquisitivo, hablando en general del país, se van a ver afectadas, sobre todo las personas que tienen inversión, mejor dicho, que tienen invertido solamente su dinero, digamos, a plazo fijo. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, tenía invertidos $100,000 en una póliza a plazo fijo y la inflación aumenta, es decir, el valor del dólar disminuye, esto me va a perjudicar porque a la larga, como yo tenía dinero y ese dinero ahora cuesta menos, no sé si me va a entender, lo que estamos haciendo básicamente es amortizar las deudas de las personas que tenían su capital invertido de otras formas. Ahora, si es que hablamos del arándano como tal, esta redistribución de la riqueza nos beneficia, porque nosotros habremos pues invertido en activos, ya como tal. Pero si es que, por ejemplo, todas las ganancias que ya se van a empezar a generar, habíamos dicho, ya más o menos desde el tercer o cuarto año, ya empezamos a alcanzar el punto de equilibrio, y yo empiezo a invertir todo eso a plazo fijo y no en bienes, y aumenta la inflación, esto me va a perjudicar, ¿ya? ¿Qué genera también la inflación? Por supuesto, incertidumbre y desconfianza. Si es que en un país aumenta la inflación, hablemos precisamente de Ecuador, vemos que la inflación aumenta de manera progresiva, cada vez el dólar cuesta menos, pues, poco probable, ¿no? El dólar es bastante estable, pero digamos, como les decía, nos hacemos del escenario negativo. Entonces, el dólar va perdiendo su poder adquisitivo, va a ser mucho más difícil que la gente quiera invertir en arándanos. Y no solamente en arándanos, en cualquier rubro. Eso obviamente me va a perjudicar, como a todos los sectores económicos. Entonces, si es que cada vez el dólar cuesta menos y cuesta menos, es para que nosotros podamos hacer, no sé, bueno, muchos de ustedes sí deben recordar un poquito de cómo fue el feriado bancario, yo no, no sé, pero en este caso, ¿qué pasaba? El sucre, que era nuestra moneda nacional, mm, cada vez valía menos. ¿Por qué? Porque se producían, se imprimían muchos más sucres sin un control adecuado, como le decía el Banco Central del Ecuador, es quien modera esto. Eh, Ahora, como estamos dolarizados, el Banco Central del Ecuador tiene que atenerse a la normativa también de Estados Unidos. Pero bueno, entonces, como les decía, el sucre iba perdiendo su valor, entonces mucha gente ya decidía no invertir porque decían, no, ¿cómo voy a cotizar yo? Es bastante complicado y eso sobre todo nos perjudica también a nivel internacional, porque va a ser difícil, como les decía, que las personas tengan confianza
o que coticen en la divisa, o sea, en el dólar, en esa moneda nacional. Y también lo que genera la inflación es que haya un aumento de la complejidad económica. Como les decía, existen las divisas, estas monedas, por decirlo así, comunes, o sea, por el conocimiento de su valor para hacer la cotización de una inversión o de un trato internacional. Entonces, si es que la inflación aumenta, va a ser mucho más difícil cotizar y decir, bueno, pero ¿cuánto mismo cuesta el dólar? Entonces, ¿cómo se va a hacer? En general, hay un aumento de la complejidad económica y a eso nos referimos cuando hablamos de la inflación. Bien, como son las 7:56, vamos a tomarnos un recesito, como todas nuestras clases, para que podamos estirar, tomar un poquito de agua y vamos a regresar para continuar con este tema de la inflación y ver la segunda parte de nuestra clase. ¿Ok? Entonces, nos vamos a tomar 10 minutitos, si les parece bien, y nos conectamos nuevamente a las 8:07. ¿Ok? Entonces, por ahora, bueno, ya está la primera parte de nuestra clase. Ya, De regresamos acuerdo, de nuevo. Vane. Muchas gracias. Nos vemos 8:07. Bueno, ¿cómo estamos? Ya nos vamos conectando nuevamente. Voy a volver a compartir mi pantalla para continuar con la clase. Ya, ok. Entonces, estábamos hablando de la inflación, ¿no? Ya habíamos visto cuál es la definición de la inflación y qué es lo que genera y cómo esto repercute, o bueno, repercutiría de manera negativa en nuestra inversión, ¿ok? Ahora, hablemos de por qué aumenta la inflación. Entonces, ya habíamos visto qué es lo que genera, ahora vemos por qué aumenta la inflación. El primer factor a tener en cuenta es la demanda agregada, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere la demanda agregada? A que hay mucho capital para, o mejor dicho, que la cantidad de bienes y servicios que se están produciendo en un país en un periodo determinado de tiempo ya no abastecen a la demanda como tal, es decir, hay un exceso de capital, hay un exceso de poder adquisitivo, por así decirlo. Entonces, por esto es que el porcentaje de inflación como tal aumenta. Ahora, como podemos ver en esa imagen que les puse, ese es básicamente el concepto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que genera la inflación. Entonces, si pueden ver, ahí está un carrito de compras que simula un bien o una cierta cantidad de bienes. Entonces, la inflación se refiere a que la moneda, o en este caso puede ser el dólar, los soles, cuesta menos. Entonces, para poder adquirir esa misma cantidad de bienes, yo tengo que invertir más o tengo que ocupar más dinero. Esa imagen es básicamente la definición de inflación. Entonces, ¿por qué aumenta? Primero es como tal la demanda agregada, ¿ya? Que habíamos dicho. Ya no hay suficientes bienes, entonces se tiene que pagar más para adquirir los mismos. También está como un factor que genera que la inflación aumente, el aumento de los costos de producción de los bienes. Entonces, esto se puede deber sobre todo a variaciones en los proveedores, si es que, por ejemplo, ciertos bienes, o mejor dicho, ciertos insumos que se utilizan para la producción de un determinado bien o servicio aumenta o se tenía que, mejor dicho, este se tenía que importar y el costo de la importación aumenta, esto va a generar también que ahora sea más costoso producir ese bien como tal y por ende va a aumentar la inflación. También hablemos de expectativas y políticas. ¿A qué nos referimos con expectativas cuando estamos hablando de inflación?
Ya, con expectativas hablamos de que, por ejemplo, en ciertas ocasiones se puede dar un término que se conoce como inflación autoconstruida, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que o en el caso de los productos agrícolas, los productores, asumen que, o sea, mejor dicho, sin ningún tipo de criterio, que el precio de los bienes que están ofertando va a aumentar. Entonces, en este caso, ellos ya prevén que como el precio va a aumentar, se tienen que aumentar también costos en otras operaciones o en otros campos, como por ejemplo en los salarios. Entonces, de esta forma también se construye la, la inflación autoconstruida, como les decía, porque hay mucha expectativa sin ningún tipo de criterio, entonces ya se asume que los precios van a aumentar. Ahora, también hablemos en cuanto a las políticas, ¿ya? Las políticas monetarias pueden aumentar como tal la liquidez de los consumidores. Entonces, ¿de qué forma se aumenta esta liquidez? Si, por ejemplo, por supuesto, a nosotros como consumidores nos interesa siempre que los intereses sean bajos, tener mayor cantidad de capital, esto hablamos cuando nos referimos a liquidez, pero estas políticas tienen que ser instauradas con un criterio bastante preciso, o sea, de que no aumenten la inflación, porque como les decía, si se establece una política en la que en la que, mejor dicho, los intereses de los préstamos se van a reducir al 3% para cualquier préstamo. Para la mayoría de las personas va a ser mucho más fácil acceder o sea, a este capital del préstamo, pero esto va a aumentar la inflación porque la gente va a tener mayor liquidez y la moneda, conforme aumenta de esa forma, mejor pierde su capacidad adquisitiva. Entonces, por eso también se puede generar la inflación. Es decir, la inflación se puede generar incluso desde aquí. Ahora, con el tema del dólar, porque no es una moneda de Ecuador como tal, y es muy complejo que pase eso porque hay regulaciones del Banco Central del Ecuador, pero no quiere decir que no pueda ocurrir, ¿ya? Entonces, de esta forma también se genera la inflación desde el país, incluso con una moneda que, para este caso, como el dólar, es internacional. Entonces, y como habíamos dicho también la devaluación, que ya puede venir en- por agregado por la situación económica mundial. Esto es lo que ocasiona que la inflación se genere. Ahora, hablando específicamente de Ecuador, la tasa de inflación anual para el 2025 en julio fue del 0,72%. Ecuador tiene una inflación bastante buena. Si es que, bueno, actualmente, si es que la comparamos, por ejemplo, con otros países que sufren hiperinflación, que se da sobre todo porque no hay una gestión adecuada de las políticas monetarias. Estos países son, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Siria, Surinam, Haití. Entonces, como les decía, pese a algunas situaciones, Ecuador tiene una tasa de inflación buena. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos excluir este factor de nuestro análisis de sensibilidad de la gestión de riesgos. Entonces, teniendo ya bastante claro el tema de la inflación y de por qué se genera, ahora vamos a hablar en cambio de otro riesgo que es el riesgo país. Yo sé que debemos estar bastante familiarizados y familiarizadas con este indicador, pero ahora vamos a analizar cómo o cómo perjudicaría a la comercialización o a la generación de renta en nuestro proyecto de inversión de arándanos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es el riesgo país?
El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país incurra en impagos o sufra inestabilidad financiera. Puede afectar tratos comerciales para exportación y para empresas internacionales. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cómo se mide el riesgo país? El riesgo país se mide utilizando un referente de básicamente la liquidez, ¿ya? Este referente se llama el EMBI, ¿ya? Este fue diseñado por Morgan. Lo que hace es comparar el rendimiento, bueno, el término específico es el rendimiento de los bonos soberanos de un país considerado emergente, en este caso Ecuador, comparándolos con el rendimiento de un país que se considera libre de riesgo, que para este caso sería Estados Unidos, ¿ya? Eh, Existe un procedimiento preciso para poder calcular el riesgo país, pero bueno, nosotros en este caso no nos interesa, ¿ya? Nos interesa ver de dónde proviene y sobre todo cómo se interpreta, ¿ya? Entonces, comparando, como les decía, esta situación, el riesgo país se mide en puntos, ¿ya? Y es un factor bastante determinante para la inversión internacional. Si es que hablamos del mercado nacional, pues el riesgo país no nos interesa mucho, pero para inversionistas, si es que, por ejemplo, como habíamos dicho, mi inversión es bastante fuerte, entonces yo voy a dividir mi empresa de arándanos en acciones y voy a tener inversionistas internacionales, que puede ocurrir también. Yo puedo hacerlo, puedo buscar, pero resulta que justo en el año en que ya voy a definir las acciones y voy a proponerles a los inversionistas mi proyecto, el riesgo país se incrementa muchísimo. Este es un factor que me puede perjudicar, ocasionando que básicamente ya no se cierre el trato, que los inversionistas nos interesen. Ahora, hablando de Ecuador, en 2025 el riesgo país se ubicó en 773 puntos. ¿Ya? ¿Quién es la entidad que reporta estos datos? Es el Banco Central del Ecuador. Tienen que asociarse bastante con este ente porque aquí se pueden consultar algunos indicadores, bastantes datos, pero hablando de riesgo país, el Banco Central del Ecuador es quien lo reporta. Pese a que el riesgo país de Ecuador, como podemos ver aquí, ha bajado y ha sido el nivel más bajo en los últimos años, si lo comparamos con otros países, como por ejemplo, hablemos de Perú, exactamente, que como habíamos dicho, actualmente es el mayor productor de arándanos a nivel mundial. El riesgo país de Perú está oscilando a los 170 puntos. Entonces nosotros estamos bastante elevados. O sea, en este caso, tener más puntos es malo. Así que el riesgo país para el tema de la inversión se tiene que considerar bastante para los arándanos. Entonces, como nosotros igual nos estamos proyectando, como habíamos dicho, considerando el tema de la oferta y la demanda, y que en algún momento es bastante probable de que la demanda nacional ya, ya no sea suficiente para abarcar toda la producción, nosotros lo que tenemos que hacer es proyectarnos siempre a la exportación, al mercado internacional. Entonces, el riesgo país es algo que se debe considerar bastante al momento de la toma de decisiones. Ahora, otro riesgo que también se debe tener en cuenta es el riesgo ambiental. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo ambiental? Como su nombre lo indica, susceptibilidad de mi finca a cambios en la temperatura, a desastres naturales. Ahora, para que yo pueda medir cuál es el riesgo aproximado que existe, bueno, en mi finca o qué tan susceptible es a sufrir, mejor dicho, a que mi producción se vea afectada por estos desastres, se tiene que hacer una interacción entre tres factores. Está la amenaza, el fenómeno natural en sí, pueden ser sequías, sobre todo
es el factor más amenazante para el arándano, la sequía. Sequías, digamos, heladas, inundaciones, ese es mi primer factor, el fenómeno natural. La vulnerabilidad de mi finca a sufrir daños. Entonces, yo aquí también me propongo la amenaza, digamos, heladas. Ahora voy a evaluar cuál es la vulnerabilidad de mi finca a heladas. Si es que yo estoy, por ejemplo, en un valle, la vulnerabilidad, perdón, va a ser alta. Si es que estoy en zonas donde no hay heladas, vulnerabilidad baja. Entonces aquí yo voy midiendo y sería interesante que yo pueda también hacer un estudio, como saben, todo el éxito, bueno, la mayor parte del éxito de una inversión se sustenta en que yo haga una investigación previa de cuáles son las condiciones en las que voy a producir, en las que voy a comercializar. Entonces, como les decía, una vez yo haga esta evaluación de las características de la zona donde voy a producir, ya voy a identificar cuáles son las principales amenazas naturales. Una vez tenga esas amenazas, determino qué tan vulnerable es mi finca a esos fenómenos, a esas amenazas. No necesariamente tiene que ser con algún dato referencial o con alguna fórmula. Yo misma puedo proponer un rango, por ejemplo, de vulnerabilidad, digamos medio, alto y bajo. Y luego también está la capacidad que tengo para prevenir, mitigar, responder y recuperarme en caso de uno de estos fenómenos que yo no puedo controlar. Entonces, ¿cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo reparar los daños en caso de que pasara? Porque si, por ejemplo, estoy en una zona donde la vulnerabilidad a cierta amenaza es alta, yo tengo que proponer ya de qué forma o qué recursos o qué metodologías voy a utilizar para poder mitigar estos daños. Esos son los factores más relevantes del riesgo ambiental. Heladas y sequías, sobre todo para el tema del arándano. Ahora, hablemos de otros riesgos que a veces son, no, mejor dicho, no se les da la importancia que se debería, pero que pueden incidir de manera negativa e impredecible en en mi comercialización o en mi generación de renta. Y estos son los riesgos sociales. ¿A qué se refieren los riesgos sociales? Básicamente a inestabilidad social. Cambios de gobierno, manifestaciones, cambios internos de políticas. Entonces, puede haber incluso alguna situación que genere que se asocie al arándano con algo negativo y por ende ya la gente no lo quiere consumir. Entonces, estos riesgos sociales, como les decía, pueden incidir de manera negativa y lo extraño es que son, como les decía, hasta cierta forma, si hablamos de fenómenos naturales en el riesgo ambiental, yo puedo preverlos, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, si estoy en una zona donde hay bastante presencia de lluvia, yo puedo decir, bueno, esta es una zona que tiene riesgo a sufrir inundaciones, asimismo con las heladas. Igual si es que hablamos de los riesgos económicos, se puede anticipar que, por ejemplo, si ya está en aumento la inflación, puedo decir, bueno, se pueden afectar mis ventas internacionales, tal vez ya no voy a contar con el respaldo o no voy a poder firmar el trato con estos inversionistas, pero de cierta forma y en cierto grado yo puedo anticiparme a estas cosas. Pero si hablamos de los riesgos sociales, estos son bastante impredecibles. Entonces, como les decía, si abordamos este tema de las manifestaciones, podría darse manifestaciones en ciertos lugares por algo referente a la educación. Nosotros no sabemos cómo se van a manejar las políticas gubernamentales, pero digamos, vamos creando escenarios, esa es la idea. Si digamos que se dan manifestaciones porque se corta más el presupuesto para la educación pública y se cierran las vías y yo hago comercio vía terrestre,
no voy a poder entregar mi producto y no voy a poder recibir el pago que yo tenía previsto. Entonces, a esto me refiero y esto quiero que lo puedan ver cuando hablamos de los riesgos sociales. Entonces, como tal, yo no puedo tener una categoría, solamente puedo plantearme escenarios. Ahora, para el caso de Ecuador, por nuestra memoria histórica, sobre todo, se pueden dar manifestaciones. Digamos que hay un cambio de gobierno o que le, en realidad le desplazan al presidente de turno que está. Y esto va a generar incertidumbre en varios sectores económicos y esto, por supuesto, me va a afectar aunque sea en diferentes grados, pues me va a afectar. Entonces, yo también debo incluir en mi análisis de sensibilidad los riesgos sociales. Siempre tengo que considerarlos. Ya. Hay otros también riesgos, ya habíamos hablado un poquito del riesgo de liquidez. Entonces, como les decía, el riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de convertir, obtener ganancias como dinero, ¿ya? Se relaciona con el riesgo de mercado, pero si es que, por ejemplo, Ecuador, o bueno, el país donde yo estoy produciendo, está atravesando una recesión económica, también yo puedo experimentar riesgo de liquidez. Entonces, como les decía, para el sector agrícola es un poco más difícil. Bueno, este riesgo casi no se toma en cuenta, pero nunca estamos exentos de que nos pueda perjudicar. Y también está el riesgo operativo. ¿A qué se refiere el riesgo operativo? A que pueden haber fallas durante durante el proceso productivo como tal. Entonces, aquí hablemos de que yo me voy a ver perjudicado o perjudicada, no necesariamente porque hubo un cambio significativo en la oferta y la demanda, ni ha habido algún desastre natural, sino más bien ya esto se refiere a fallas que se pueden presentar de manera interna en mi finca. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares del riesgo operativo? Primero están los procesos como tal. Entonces, digamos que, y al menos para la producción agrícola, como estamos trabajando con entes, bueno, mejor dicho, como con seres vivos, con las plantas, podría darse que por cierta interacción entre el ambiente, la planta y el manejo agronómico, yo no obtenga el rendimiento que tenía esperado. Entonces, digamos que tal vez la temperatura o hubo un descenso abrupto de la temperatura durante una semana, o para el caso de las variedades, por ejemplo, de arándano que tienen que cumplir con el requerimiento de un determinado número de horas frío. En cambio, no bajaron las temperaturas y yo no pude alcanzar esas horas frío. Entonces, eso se refiere como tal a los procesos. Esto puede fallar y va a generar que yo no tenga para esa cosecha o en esa temporada la producción que yo tenía esperada. Hablemos también de las personas. Em, Actualmente, bueno, hay pocos lugares, y al menos en Ecuador, pocas o ninguna finca que esté del todo automatizada en sus procesos. Entonces yo siempre voy a depender del elemento humano para mi manejo agronómico. Y supongamos que hay alguna falla en un proceso que sea bastante determinante, digamos, mm, hablemos ya de la última fase de producción, en la cosecha. Incluso habiendo dado yo a los trabajadores la capacitación adecuada, la inducción necesaria, se realiza de forma equivocada la cosecha. Y resulta que cuando yo ya voy a comercializar mi fruta, todas las vallas están aplastadas y yo no puedo vender. Entonces, ese es un riesgo operativo. Es algo que no tiene nada que ver ya con la dinámica del mercado ni con otras situaciones, pero de todas formas me va a perjudicar. Digamos igual si es que hablamos de personas en el riesgo operativo. Me planteo otro escenario. Digamos que
que yo decidí no contratar mano de obra adicional para la poda de formación. Crítico. La poda de formación, como hemos dicho, se da justamente en los primeros años de la planta. Y a mis trabajadores, a mis trabajadoras, les encargo la tarea de hacer la poda de formación. Supuestamente yo después de haberles dado una inducción adecuada, pero resulta que la poda se hace mal. Y esta poda es crítica porque es apenas al principio de la producción. Entonces, se realiza de forma equivocada la poda de formación y yo tengo plantas que son poco vigorosas, que son demasiado alargadas ya con el paso de los años y eso dificulta las labores de cosecha y de mantenimiento. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de riesgo operativo. Y finalmente de sistemas, en cambio, lo contrario. Si es que las personas tienen fallas también, los sistemas también pueden fallar, y no necesariamente porque estén mal diseñados o algo por el estilo, pero supongamos que yo estoy contratando o mejor dicho, ocupo en mi finca un riego por goteo automatizado y yo simplemente le programo, ¿ya? Entonces, digamos que yo no contrato trabajadores para ciertos números de días porque solamente vamos a tener que cumplir con la labor del riego y como es un sistema de fertirriego, ya no tengo que cumplir tampoco con la labor de fertilización, sino que simplemente programo. Y justamente, porque como les decía, vamos a construir escenarios ficticios en los que realmente todo me va a salir mal. Entonces, justamente en ese día en que no había trabajadores que puedan supervisar la operación como tal del fertirriego, y digamos que mi sistema funciona con energía eléctrica. Entonces, justamente en ese día se fue la luz. El sistema colapsó, no cumplió con sus funciones como tal y durante, bueno, los 2 días que yo dejé ahí, los arándanos no recibieron la cantidad de agua que es necesaria, que como les había dicho es crítica. Aquí yo voy a tener bueno, pues más adelante eso se va a ver reflejado. O si es que, por ejemplo, ya era en una fase crítica de cultivo, justamente ya estábamos en el llenado de frutos, estaba creciendo la valla. No voy a tener vallas de calidad, esto va a repercutir en que voy a tener que vender a un menor precio. Entonces, también debo considerar el riesgo operativo, sobre todo en este tipo de procesos. Cuando no, cuando son otro tipo de campos económicos en los que en realidad los procesos son bastante sencillos y bastante predecibles, este riesgo como que no se puede considerar tanto. Pero si hablamos de la producción agrícola, es bastante importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Ok? Entonces, si es que hablamos nosotros ya como tal de la categorización de riesgos, tenemos inversiones que se encuentran en el riesgo bajo, en riesgo moderado y riesgo alto. Entonces, en cuanto a riesgo bajo, ya hablamos de un enfoque general. Son inversiones que tienen poca probabilidad de perderse. Entonces, sobre todo aquí están los certificados de depósito, básicamente las inversiones a plazo fijo. Estas inversiones son bastante seguras, sobre todo, bueno, bajo las condiciones bueno, bajo las condiciones mundiales en general, pero hablando en Ecuador, que es un país dolarizado, estos certificados de depósito se encuentran en un riesgo bajo. Ahora, si es que hablamos de riesgo moderado, en esta categoría ya se pueden encontrar inversiones relacionadas con la compra de acciones en empresas y la producción agrícola. ¿Sí? Entonces, este tipo de inversión que nosotros proponemos está en un riesgo moderado. Ahora, ¿para qué nos sirve esta categorización? Para que nosotros tengamos o hagamos más énfasis en la prevención, ¿ya? Y si es que hablamos de riesgo alto, aquí están, por ejemplo, las inversiones en criptomonedas, en empresas tecnológicas. Otro factor interesante que es de estas inversiones de riesgo alto es que son también mucho más, o sea, si es que resultan bien, nos dejan un beneficio mayor.
que las inversiones de riesgo moderado y de riesgo bajo, pero ahí ya en realidad concierne a la decisión de cada inversor. La producción agrícola se encuentra en un riesgo moderado y asimismo están los réditos que se generan. Entonces, una vez hemos abordado todos estos temas de los tipos de riesgos, de su categorización, de qué situaciones acrecentan o sea, mejor dicho, la vulnerabilidad de una inversión para ser perjudicada por este tipo de riesgo, vamos a hablar ya como tal de la gestión de riesgos, es decir, cómo puedo yo prevenir o qué acciones en concreto puedo tomar para esta prevención. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer para una gestión de riesgos adecuada es seguir estos pasos, este proceso. Entonces, lo primero es la identificación del riesgo. Y para esta planificación, como les decía, lo importante es que yo pueda hacer una explicación bastante minuciosa, o sea, que haga una investigación, indagación previa. Entonces voy a identificar el riesgo. Nosotros ya conocemos que hay riesgo de precio, riesgo de mercado, riesgos ambientales. Entonces, con esa premisa, yo voy a identificar los riesgos a los que es más susceptible mi inversión. Para el caso del arándano, hay que considerar el riesgo de precio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo. Entonces, básicamente todas las categorías, unas con más énfasis que otras, ¿bien? Entonces, una vez he identificado el riesgo, voy a evaluar y medir la susceptibilidad. Entonces digo, bueno, con base en los datos que tengo, en la investigación que estoy haciendo también, en los datos que tengo del curso de arándanos que tomé, ya, mi inversión va a ser más susceptible a este tipo de riesgo, a este no tanto. En este tengo que poner más énfasis y de esa forma debo seguir la sucesión. Una vez ya tengo identificado cuál es el riesgo y qué tan susceptible va a ser mi investigación, perdón, mi inversión a ese riesgo, voy a ya desarrollar o hacer planteamientos para la mitigación de ese riesgo, ¿ya? Entonces digo, bueno, en caso de que el precio cayera por el riesgo de precio, ¿qué acciones voy a tomar? Ya vamos a ver más adelante cuáles son las sugerencias que yo les tengo para que se puedan mitigar los riesgos en general. Pero lo interesante es que ustedes puedan hacer una descripción exhaustiva, ¿no? Entonces, una vez yo tengo planificado eso, si es que yo ya hago, porque si es que solamente tengo la planificación y aún no pongo en marcha mi proyecto, pues hasta ahí queda, ¿no? Mi gestión de riesgos. Pero si yo ya implementé el proyecto, siempre es muy importante el monitoreo. Así como yo monitoreo las plagas y las enfermedades, tengo que monitorear cómo van las finanzas, cómo va la gestión de riesgos, cómo va la situación global del mercado. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, ahora sí, como les decía, ya vamos a hablar de las estrategias que yo les puedo sugerir para poder gestionar los riesgos. Ahora, teniendo en cuenta que en realidad ninguna inversión es del todo segura, lo que se sugiere siempre es que se haga una diversificación, no solamente de cultivos. Yo sé que muchos de ustedes o todos deben estar familiarizados con la diversificación en mi predio, ¿no? Entonces me dicen, no produzcan una sola cosa, no solamente por factores ambientales, ¿no? Porque sabemos que el monocultivo en muchas situaciones resulta perjudicial para el ambiente. No solamente por eso, sino porque la diversificación es la clave para yo poder amortizar el efecto de que alguno de los rubros que yo produzco em, ya no se venda o se dañe. Eso a nivel de finca. Pero si hablamos ya nosotros a nivel de inversión, pueden hacerlo también. Por ejemplo, yo quiero invertir en arándanos, pero voy a tener también otro cultivo muy diferente, o sea, de otros mercados. Bueno, ahí tendré que hacer un análisis de cómo hacer la adaptación, pero lo interesante es que la diversificación se sustenta en esta idea, no sé si han escuchado la frase de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿ya? O sea, yo tener algunas fuentes de ingreso. En caso de que esta falle, yo tengo estas otras también. Y no le apuesto todo mi capital, no porque no sea rentable o no sea seguro, porque hemos visto que el arándano es una inversión bastante segura en muchos aspectos. Pero
ningún proyecto está exento de los riesgos. Entonces, sería interesante que si, por ejemplo, yo tengo un determinado capital, mm, para la prevención de riesgos precisamente, no invierta el 100% solo en arándano, porque si es que esto falla, pues yo voy a perder mi inversión, aunque es poco probable, pero es una de las medidas que ustedes pueden tomar, como les decía, para hacer la gestión de riesgos. Otra de las alternativas que podemos tomar, sobre todo esto se relaciona con el riesgo de mercado, es que yo pueda asegurarme contratos de futuro y cobertura. Hemos visto que sobre todo en el mercado internacional es el que se ve, bueno, en ciertos aspectos, más propenso a sufrir variaciones, fluctuaciones, cierre de protocolos fitosanitarios, cambio en la oferta, en la demanda, acontecimientos geopolíticos, ya vemos. Entonces, si es que, por ejemplo, yo voy a incursionar en este tema de la exportación, yo puedo asegurar ya mi mercado para un determinado número de años firmando un contrato con anticipación. Por supuesto, entonces ya lo puedo hacer para un horizonte determinado de tiempo y puedo decir que ya tengo asegurado mi mercado para esos años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace cómo se firmaría este tipo de contrato? No, para que tengan más o menos una idea de lo que se tiene que hacer. Lo primero sería elaborar un plan de negocios que tenga claros los objetivos de exportación como tal, eh, que tenga propuestos las metas, los plazos. Eso siempre me van a pedir para hacer una inversión, o mejor dicho, para que una empresa invierta en mi producto y firme el contrato. Y la segunda parte importante de esto es hacer una buena negociación. En este caso, bueno, sería bastante interesante también y se facilita mucho este tema de las redes de contactos perteneciendo al gremio de FPEX, que nosotros tenemos la ventaja de tener. Es una idea que ustedes pueden tener, pero yo puedo asegurar mi mercado con contratos de futuro o de cobertura, como les decía. Y otra también, esto en cambio va relacionado con el tema sobre todo de los riesgos ambientales, es que yo podría contratar un seguro agrícola que me va a proteger de las pérdidas bajo ciertas circunstancias. Entonces, aquí les estoy dando dos ejemplos de los seguros que se pueden contratar. No estoy haciendo propaganda de ningún tipo, es para que ustedes puedan considerarlo. Entonces, por ejemplo, de una empresa pública del MAG, del Ministerio de Agricultura, se puede gestionar este seguro que se llama Campo Seguro. Ahí se pueden revisar las cláusulas, bajo qué situaciones me puede cubrir una pérdida, pero como les digo, sobre todo se relaciona a pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales. Otro, en cambio, este ya es de empresa privada, es un ejemplo, ustedes pueden indagar, pueden buscar ahí, hay algunos otros, pero está también el Seguro Agrícola Zurich, entonces es de Seguros de Ecuador. Aquí igual hay cobertura, sobre todo contra desastres naturales, incluso hay coberturas totales. Entonces, por esta situación mismo, ¿no? Por los riesgos que se atraviesan en el día a día, surgieron las empresas vendedoras de seguros. Entonces, nunca estaría de más que yo pueda contar con este respaldo. Y finalmente, debo considerar mi horizonte de inversión. Inversiones que buscan generar mucho rédito en poco tiempo son mucho más propensas a los riesgos. ¿Ya? Para el caso del arándano, como habíamos dicho, lo interesante es que yo pueda proponerme um, un análisis económico al tiempo adecuado. Entonces, yo debo plantear un horizonte de inversión adecuado. Si yo planeo para esta inversión que es fuerte, recuperar todo el capital, como les decía, en 3 o 4 años, va a ser un poquito grave. ¿Ya? Debo plantearme un horizonte lógico, ¿ok? Entonces, para el caso del arándano, como es un cultivo que puede producir hasta por 20 años, el horizonte ya está asegurado de cierta forma. Pero si, digamos, yo hago un plan de negocios y les propongo a mis inversionistas que nosotros vamos a recuperar y vamos a generar $2 millones en 7 años,
pues a la larga voy a tener problemas y puede que incluso los inversionistas, dependiendo de cómo sean los contratos, se retiren. Así que debo plantear un horizonte de inversión lógico. ¿Ya? Y finalmente, otra de las recomendaciones que les puedo dar es buscar asesoría profesional, sobre todo para temas financieros, si es que yo quisiera, para el tema de construcción de levantamiento de estructuras. Como les decía, el objetivo siempre es una toma de decisiones acertadas. Así es que, por supuesto, yo me capacito y yo me siento en la capacidad de poder tomar decisiones, de hacer un plan de gestión de riesgos, muy bien. Pero si es que, por ejemplo, yo busco la asesoría de un profesional, nunca estaría de más. Y alguien que sea de confianza también. Eso es importante. Entonces, una vez hemos visto todas estas situaciones de los riesgos, de la gestión, yo ya puedo hacer mi análisis de sensibilidad. Entonces, propongo un riesgo, me hago un escenario básicamente fatídico, propongo alternativas para poder gestionar ese escenario. Y básicamente en lo que tengo que enfocarme para el tema del arándano es cambios en el precio, cambios en el mercado, recesiones económicas, que Ecuador es un país bastante susceptible a eso, y cambios en las políticas nacionales e internacionales. Con esas premisas ya puedo proponer mi análisis de sensibilidad. Entonces, con eso terminamos el contenido de esta clase y ahora damos paso para sus preguntas. Entonces, como saben, si es que tienen alguna duda y quieren activar su micrófono, mucho mejor les agradezco. Si no, pueden dejar cualquier duda que tengan también por el chat. Entonces, Cordial saludo, estimada ingeniera. Buenas noches. ¿cómo le va, mi colega? Dígame. Sí, bueno, muy amable. Gracias por la excelente explicación, que es importantísimo estos conceptos porque al final como administradores, socios, necesitamos conocer todas estas métricas, ¿no? Y es de extrema importancia porque a la final, bueno, tengo la oportunidad de trabajar ahorita yo trabajo en la parte del sector azucarero. Pero claro, siempre visionando tener mi propio emprendimiento y ya a un nivel administrativo se habla a diario de este tipo de indicadores numéricos, ¿no? Y claro, es súper importantísimo tener en cuenta muy claramente todo el tema que tenga que ver con costos, con indicadores a nivel de cotizaciones internacionales, la economía del país, la inflación, todo eso. Entonces es extremadamente importante. Estimada ingeniera, le tengo una consulta. Bueno, no he tenido tiempo de revisar las aulas. Entiendo que son grabadas también, ¿verdad? Sí, Sí. sí se les va a compartir las cosas. Bueno, eso el ingeniero Alejandro ya les va a indicar al final, creo, para que les pueda compartir cómo está. O no, ahorita mismo mejor, el tema de Sí, las ¿cómo clases. está, Donatello? Sí, a todas las personas matriculadas se les envió el acceso al aula virtual. Si de pronto hay alguna novedad con eso, hágamelo saber por interno. En el grupo de pronto estoy y le puedo ayudar a revisar con detalle su usuario si hay alguna novedad, porque todas las clases están grabadas, las estamos subiendo dentro del aula virtual y allí pueden tener disponibilidad. De todas maneras, también les voy a compartir los accesos donde está el registro de la base de datos de las clases para que puedan verlas a disponibilidad, pero sí sería importante que lo hagan desde la plataforma para que puedan ir, puede haber una evidencia de sus actividades, etcétera, para fines de la certificación al final. No se preocupe si hay alguna novedad, me pueden nomás escribir internamente, ahí tenemos un número de la empresa o también tenemos el contacto nuestro directo y sí, con todo gusto, ¿no? Ya le mando un mensajito más bien.
Gracias, muy amable. Listo, Vanecita. Gracias, don Alejo. No sé si esa era toda la consulta. Donatello, tal vez alguien más. Inge, buenas noches. Y José Reinango le saluda. ¿Cómo le va? Inge, bueno, ante nada No. igualmente agradecer por esta capacitación, pues no sé si de pronto nos puede ayudar con el número de seguro que dice seguro agropecuario. Y ya les voy a pasar el link de la página, donde ahí está justamente cómo acceder al seguro, es del MAC. Ese les recomendaría más. Y también del privado que tengo conocimiento. Eso igual ya les hacen llegar los links Alejandro, Alejandra y Andrea. Y ya les voy a pasar. Eso para que tengan en el grupo también. Sí, ya, por favor. Muchas gracias. A usted, a usted, a usted. Tal vez otra consulta. Yo creo que no, siendo así, creo que daríamos por finalizada la clase. El día de hoy no va a haber actividad interactiva porque nuestra ingeniera encargada de las actividades interactivas tuvo un permiso médico, entonces eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho haber asistido a esta clase y pues estamos en contacto para la siguiente del día martes. Gracias a todos por su presencia. Cualquier duda o novedad, asimismo con las aulas virtuales o de las clases. Nos pueden escribir con toda confianza, nosotros estamos pendientes de ustedes. Gracias, Vane. Gracias a todos. A ustedes. Hasta luego, una buena noche.